Hola, bienvenidos a otro episodio de Pintura Digital con Jesús Conde y hoy vamos a estar dibujando a Misterio, que es un personaje de Marvel que va a estar en la película de Spider-Man Lejos de Casa, supongo que se llama en español. Y en este momento estoy empezando con una base anatómica muy sencilla, bastante sketch, bastante boceto. No tienes nada de detalle en absoluto. Y un pincel bastante grueso para trabajar mejor las formas. Y ven que no estoy acercando para nada todavía. Estoy bastante distancia porque si me acerco entonces empiezo a detallar. Y eso en este momento no conviene para nada. Así que bastante de lejos. Ya cuando estén detallando van a ver lo cerca que me coloco del personaje. Aquí le estoy cambiando la posición de la mano porque me parecía que necesitaba una pose más interesante. Estaba muy tieso allí. Bastante aburrido. Y tampoco es que ha cambiado, tampoco es que ahora es súper interesante, pero al menos le doy un poquito más de intención en el movimiento. Y eso siempre es importante tratar de hacerlo. Que tenga un poquitín más de intención. En general estoy tratando de hacer estos personajes más a menudo porque necesito practicar este tipo de cosas, necesito practicar diseño de personajes y también anatomía a la vez. Eso es una buena manera de mantenerme ocupado y a la vez estudiar un poco de anatomía. Aquí estaba tratando de colocar la cabeza adentro, pero me di cuenta que todas las imágenes que he visto apenas aparece con la cabeza y si se ve parcialmente. Aquí estaba haciendo una pose que vi en una portada de un cómic un poco más tipo cuando haces algún juramento o algo así o dice algo muy importante. Pero luego me pareció que estaba bastante aburrida también esa pose, entonces terminó cambiándola. De hecho había una donde tenía como unas manos saliendo de la capa. Así como pequeñas manos saliendo de la capa, que es lo que estoy bocetando ahora. No me gustó mucho la idea, así que intenté bocetar quizás una especie de formas puntiagudas que vienen desde atrás, pero me recordó a los vidrios que salen que son así como cristales que salen en la película de Infinity War, que era con una escena con Doctor Strange. Pero me pareció también que estaba un poco repetitivo. Y dije, bueno, mientras que resuelvo eso, tengo que primero resolver un poco la anatomía del personaje y un poco la perspectiva. Así que empecé con eso. En vez de seguirme dando trabajo con el elemento que va de fondo, que es muy poco importante para lo que se va a hacer. Sigue teniendo una importancia, pero la importancia no es tan alta. El traje no... O sea, es algo que estoy haciendo por mi cuenta. No lo he visto en ningún cómic ni nada por el estilo. Los elementos tienen que ser muy significativos. Por lo menos esas hebillas que tienen los hombros. De hecho parecen como ojos. Y el pecho parece como una especie de... Cuando ves las hebillas que están como encima del pecho, cerca de los hombros, que sostienen la capa. Y algunas formas del pecho parece como una especie de rostro. Eso es lo que me pareció que vi cuando estaba buscando referencias, que la pechera y las hebillas cerca de los hombros parecían un rostro. Aquí traté de hacer como unas manos allá atrás con un gigante, pero bueno, ya veremos en qué termina eso. Normalmente cuando empiezo a detallar, que me preguntaron por allí en un comentario, trato de definir cómo se ve una sola cosa primero. Entonces dije, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Que es como lo más difícil para mí. Y lo que pensé fue en la mano. La mano es una de las cosas que más se me dificulta, así que trato de hacerla primero, ya que es lo más difícil. Y más o menos por aquí ya me estaba dando cuenta que quizá esta línea era muy fina. La línea que estaba utilizando que era muy fina y va a ser muy trabajoso hacer toda la ilustración de esta manera. Recuerden que este video está acelerado. Y si está un poco acelerado, entonces la velocidad real es mucho más lenta. Y lo que sucede es que si tardo demasiado tiempo haciendo una cosa, imagínense un personaje completo incluyendo el fondo, sería muchísimo tiempo. Entonces hay que tener un balance entre qué se va a hacer en cuanto a detalle y cuánto tiempo tenemos para realizar las cosas para que no sea algo imposible, ¿no? Entonces bueno, aquí estoy añadiendo line art
Normalmente una buena manera de hacerlo es identificar dónde podrían haber sombras. Si se identifica dónde podrían haber sombras, se puede realizar este tipo de línea. También otra manera de hacerlo es el borde. El borde funciona de vez en cuando, no puedes hacer el borde en todo porque va a aparecer algo así como un dibujo en vectores, que está todo delineado completamente. Y la idea de trabajar en líneas es también sacar ventaja de de trabajar con tablas, es también sacar la ventaja de que puedes dejar algunas líneas más gruesas que otras y se parece bastante a un dibujo tradicional. Que es lo que estoy tratando de lograr aquí, que se vea más como un dibujo que haría en un papel en vez de un dibujo que hago en un ordenador o una computadora. Añadir un poco de shading siempre es bueno porque te da una sensación de tridimensionalidad. Obviamente, aparte de la perspectiva es la primera cosa que te da la tridimensionalidad, pero al agregarle shading y sombras, esas sombras proyectadas y algunos valores en varios sitios, te da volumen, y ese volumen es importante para definirlo, para saber qué es lo que se va a hacer. Y al final, fíjense que los detalles son prácticamente bocetos, o sea, son así como bastante libres, no son tan definidos, pero cuando se ven de lejos da una sensación de detalle, y eso es una de las cosas más importantes, que te dé una sensación de detalle, y no tanto que tenga detalle como tal, sino que cuando lo ves a cierta distancia te da como información, y tú dices, bueno, esto está detallado porque tiene esto aquí, tiene esto allá, pero realmente es una ilusión de que hay detalle allí. Si se fuera a hacer todo el detalle tal cual, se tardaría muchísimo tiempo haciendo esto. Fácilmente podría ser un boceto para una portada de algún cómic. Eso sí llevaría muchísimo más detalle hacer este tipo de cosas como trabajo final. Para llevarlo hasta trabajo final habría que pasar horas y horas, quizá con una línea muy pequeña, para darle todo el detalle que se merece en comparación con el que estamos haciendo, que es bastante sencillo. Aquí estoy utilizando una línea un poco más gruesa. Quería probar eso, a ver cómo se ve. Estoy empezando con una línea más gruesa para empezar a añadirme detalle en este segundo dibujo. Y recuerden que el boceto que está debajo es simplemente algo que estamos utilizando como base para tratar de entender la forma que queremos hacer, más no tenemos que tomarla 100% literal. Si se fijan, estoy haciendo cosas diferentes a las que boceté. Los pantalones se los hice un poquito más ancho, a las manos le estoy cambiando un poco la forma para hacerlo más dramático todavía. Y siempre probar cómo se ve con el fondo blanco, eso también es importante. Al probar cómo se ve con el fondo blanco, entonces podemos darnos una idea mejor. Cuando estamos viéndolo con el boceto siempre detrás, también es bueno, pero la línea de atrás siempre tiene bastante información, y no sabemos exactamente lo que estamos diseñando con exactitud si la tenemos todo el tiempo activa. Entonces hay que estar constantemente colocando. Pueden colocar un layer debajo y que sea blanco y ya, y así van probando y van viendo lo que se va generando. Este pincel que estoy utilizando me los dio una persona que está vendiendo pinceles, y me los dio para probarlos. Le dije, necesito probarlos antes de vender porque no quiero recomendar algo que no voy a usar. Entonces los estoy probando, y la verdad es que por lo menos este me sorprendió bastante. Realmente no es para dibujar, se supone que es para dibujar, para pintar grama, para pintar césped, pero a mí me parece que se ve espectacular, como si fuera dibujando en papel. Entonces lo estoy utilizando para eso, y la verdad es que me gusta muchísimo. Al final los pinceles son algo que se utiliza a conveniencia. Lo importante es que te sientas cómodo pintando con tal o tal pincel. No que si no tienes ese pincel no puedes hacer nada. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. O sea, un pincel no te va a salvar la vida. Sí va a hacer que algunas cosas se vean más interesantes si lo necesitas,
pero no te va a salvar la vida. Lo que te puedes dar es un estilo visual allí que se vea un poco más rico, que se vea un poco más lleno de detalle o cosas así, porque a lo mejor el dicho pincel tiene textura, pero no te va a salvar la vida. Hay que saber hacerlo con el pincel o la brocha más básica que hay. También hay que saber hacer el trabajo. Ahora lo que viene es mucha modificación, tomar lo que se tiene y tratar de mejorarlo, corregir líneas, pero lo estoy haciendo todo en el mismo dibujo. Borro un poquito y pinto encima, borro otro poquito, pinto encima, porque si creo otro layer para seguir refinando, entonces se puede perder un poco de información allí, se puede perder esa intención que tiene el personaje desde el primer boceto. El boceto es lo que tenía más intención, porque es la primera idea que tenemos, los primeros trazos. Normalmente se hace de un poquito más de lejos, entonces los trazos son más fluidos y con mayor intención cuando nos acercamos. Entonces tenemos el problema de que como estamos cerca no estamos viendo la imagen completa y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces es importante ya sea obtener la imagen pequeña y hacer un duplicado de la ventana para tener el dibujo completo en grande en otro lado, o cosa que no pasa cuando dibujas en tradicional. En tradicional ves toda la hoja siempre. En digital es bastante común que nos acerquemos para detallar. Creo que la única manera de hacerlo diferente sería que tuviéramos una Cintiq muy grande, que puede ser que no haya que acercarse tanto. Pero sí es verdad que con un monitor grande también. Solo que realmente los monitores grandes o 4K no me agradan tanto como pensé. Ahora lo que viene es agregar un poco más de... corregir alguna cosita aquí y allá y agregar shading. El shading es estas sombras que estoy haciendo con líneas. No son tan perfectas, son bastante bocetadas también. Esa es la manera que dibujo. No me gusta hacer las cosas tan limpias. Y con esto me hago una idea de más o menos dónde están las sombras, que puedo hacer para que se vea más interesante el dibujo. Tengo que tener cuidado porque si le coloco muchísimo shading, empiezo a trabajar más o menos como con siluetas. Entonces hay que tener cuidado acerca de qué silueta estamos creando cuando colocamos shading en algunas áreas, porque puede contrastar con otras. Y si no lo estamos haciendo bien, podríamos separar algún elemento, por lo menos un brazo, separarlo del cuerpo si hacemos el shading mal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y ya ahora lo que vamos a hacer es colocar un poquitín de color, pero este color es bastante básico, no es nada importante, es simplemente porque le quiero dar un toque distinto. Quería intentar cosas, quería probar. Primero se me había olvidado, le hice esta especie de líneas que van de un brazo a otro porque quería que hubiera un elemento adicional allí. Pero bueno, ya este color así como un poquito marrón y un fondo azul lo vi en una imagen de Ian McKay y me gustó mucho, así que intenté hacer algo parecido y pareciera que fueran marcadores, que son marcadores, y es un dibujo que hice en algún papel y de este tono así como un poquito marrón la línea. También quería hacer el marco en dibujo porque se veía muy digital el marco que tenía antes. Y bueno, y por supuesto el nombre y la firma para identificar al artista. Y esto es básicamente todo. Este ya es el dibujo final. Espero que les haya gustado. Y recuerden, por favor, ahí tienen mi Twitter y mi Instagram. Si me quieren decir algo, tienen alguna pregunta, lo pueden hacer por el Instagram mensajes. Si no respondo rápido, obviamente es porque estoy ocupado en ese momento, pero trataré que sea lo más rápido posible. Por favor, agréguenme. Si les ha gustado el video, por favor denle un like o compártanlo con sus amigos si les gusta. Aquí tengo algunos contactos de confianza, como lo son No Todo Animación. Es muy importante, bastante tráfico me viene desde allí
Y Ramón 90 y Caleriana, su esposa, son ilustradores muy talentosos y Baruch Studio para el que quiera aprender